favor, adelante. En el abigarrado escenario político de nuestro país, supuestamente el poder público se divide de acuerdo a la tradicional fórmula de Montesquieu: el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Y el poder legislativo es supuestamente el primer poder del Estado, aquel que ejerce la soberanía del pueblo, la representación genuinamente popular. Pero después de década y media, casi 20 años de dominio masista, la Asamblea Nacional ha visto su imagen muy deteriorada por las críticas de la población, críticas que en realidad siempre han estado ahí, porque se critica la acción de los parlamentarios. Últimamente, la única división notoria ha sido la que ha visto la división entre arcistas, evistas y opositores, pero los opositores también se han dividido entre los que se mantuvieron de acuerdo a su línea y los que fueron coqueteando a diestra y siniestra. Hoy, esta noche, en Perro Negro, un joven parlamentario que se distinguió definitivamente en estos 5 años, Alejandro Reyes. Alejandro, bienvenido a Perro Negro. Sí, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias. Gracias por este momento para explicar, ¿no?, lo que nos ha pasado y lo que está pasando y esta coyuntura tan diferente y sui generis que estamos viviendo. Primero, explicar lo que pasó, digamos, estos 5 años, en un resumen muy breve. ¿Cuál ha sido tu balance? ¿Cuál es tu balance de lo que te ha tocado vivir ahí en la Asamblea? Mira, nosotros en 2019 armamos el proyecto político de Comunidad Ciudadana con Carlos Mesa, con una idea diferente de hacer política. No se incluyen muchos jóvenes, plataformas, no había un orden real, concreto, jerárquico en esa alianza partido. En 2019 logramos ganar. Yo estoy convencido de que nos hicieron fraude. Y bueno, después del periodo de transición se vuelve a hacer una elección donde ya no tenemos el mismo impacto, el mismo apoyo que se tenía en 2019. Logramos una bancada mayoritaria como nunca se había tenido antes en estos últimos 15 años. Prácticamente 100 parlamentarios hemos sido, entre titulares, suplentes, diputados y senadores. Una bancada grande, pero una bancada que no tuvo mucho orden y no tuvo tampoco mucho norte, por así decirlo, luego del primer o segundo año. En todo caso, yo evalúo esto como que el gobierno de Arce terminó siendo la prolongación de la transición de Yanine Áñez. ¿En qué sentido? Que hoy estamos en una transición que nos va a dar seguramente ahora el 17, un nuevo gobierno que finalmente se va a constituir y va a poder hacer las reformas de Estado que no se han podido hacer durante este tiempo, ni para bien ni para mal, y tampoco han podido consolidar su tal proceso de cambio, ni mucho menos otro liderazgo que no sea el de Evo Morales. Por lo tanto, estamos en una transición. Pero antes de irnos del tema de la bancada de Comunidad Ciudadana, algún diputado con el que yo hablaba me decía de que la dirigencia de la bancada, es decir, don Carlos Mesa, se reunió con la bancada en su conjunto solo 2 veces en 5 años. ¿Esto es así? No es así, porque en realidad siempre ha habido reuniones grandes y masivas. Carlos Mesa ha tenido el acierto de poner mucha gente joven, incluso en mandos de importancia dentro de la Asamblea y también en la estructura parlamentaria o de la alianza. En todo caso, lo que yo sí he visto es que mucha gente pues pide reuniones para todo y para nada, pero no hay mucha propuesta. Y ese siempre ha sido el reclamo nuestro, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido siempre muy buena llegada con Carlos Mesa. Nos hemos reunido, hemos hecho fiscalizaciones importantes, como el tema de combustibles, certificaciones de reservas de gas, etcétera. Pero el resto tampoco tiene pues mucha propuesta, ¿no? De los 100 parlamentarios con iniciativa real, habría que preguntarles a esos parlamentarios cuánta iniciativa, cuánta propuesta realmente han tenido, o si solamente querían reuniones. Pero al final, la bancada original, digamos, de Comunidad Ciudadana, de los 100, ¿en cuántos se quedó, digamos? ¿Cuántos se mantuvieron fieles a su línea? Entre los cuales tú, evidentemente, que es un tema que hay que destacar. Yo creo que lastimosamente ser opositor y en un momento tan complicado cuando se venía una crisis hizo que mucha gente que además no tenía historia política, no tenían conocimiento político, no tenían una experiencia política, fueron más fáciles de manipular.
¿En qué sentido? Fue desde el primer día que ya un par se nos dio la vuelta. El primer día de bancada ya teníamos dos que eran tránsfugas, dos que estaban en espacios que eran nuestros, pero que estaban votando a favor del MAS, y así se fueron yendo muchos. Y en el camino, pues quedamos de esos 100, te diré, pues unos 20, 30, que se quedaron hasta el final con la concepción y con la visión de hacer oposición y de construcción de una alianza que luego devino en esta alianza de unidad que se fue formando poco a poco, donde estaba incluso Tuto Quiroga en su momento, al principio del año pasado, y luego pues ya ahí se fueron decantando ciertas cosas, ¿no? Ahora, la mayoría de esos 30 pasaron justamente a la alianza con Samuel Loria Medina, sí, no la mayoría de los 30 podríamos decir que están en el bloque de unidad como tal, porque eso fue lo que se armó desde el principio, con Carlos Mesa a la cabeza también, cuando él declina su candidatura, nos lleva a todos los que pertenecemos a Comunidad Ciudadana, se empieza a ensamblar este bloque de unidad, y cuando Tuto Quiroga decide alejarse, unos cuantos sí se van con él, pero la mayoría, para no decir lo formal, se queda con el bloque de unidad. Ahora, para acabar con el tema del tiempo pasado, los 5 años que concluyen como gestión, ¿cuáles fueron los hitos principales? ¿Cuáles fueron los logros, digamos, para ti, desde tu perspectiva, de estos 5 años de trabajo en la Cámara de Diputados? Mira, yo creo que hay que entender esto, y por eso voy al principio, de que esto se convirtió en un periodo de transición más después de Yanine Áñez. ¿Eso qué significó? Que después de muchos años, y por lo menos 3 gestiones reales, se perdió los 2/3, o el MAS perdió los 2/3, y la oposición tuvo formas de pelear en la Asamblea Legislativa y de frenar muchas cosas. Entre ellas, por supuesto que se logró, por ejemplo, el tema créditos. Yo recuerdo las anteriores legislaturas que prácticamente con los 2/3 aprobaban lo que les daba la gana. Mucho podían vociferar y hacer procesos y demás, pero en el trabajo legislativo como tal no se frenó nada. Y acá nosotros, primero el tema deuda, ¿no? Evitamos una deuda gigantesca, se hizo una fiscalización muy buena con el tema de certificaciones de reservas de gas, que la encabecé yo con Carlos Mesa. Logramos develar finalmente que no hay gas, que este tema de bot trading es una consecuencia de esa fiscalización también, de la corrupción dentro del tema de hidrocarburos. Se llevó a muchos ministros a interpelaciones, se interpeló a Eduardo del Castillo, se lo censuró y al final hicieron una acción judicial en un tribunal, en una sala constitucional, donde se le quitó una herramienta fundamental, que es la interpelación a la Asamblea Legislativa, algo nunca visto. Y obviamente ya para este último tiempo yo creo que lo importante ha sido el presionar para tener una elección judicial que fue parcial, pero que sí hubo, porque finalmente ellos querían autoprorrogar a todos y hacer lo que les daba la gana. Parcialmente se ganó eso, y ahora esta elección general yo creo que es un triunfo de la presión ciudadana y también de la presión de la Asamblea Legislativa, que no ha sido para nada fácil. Y como última anécdota podemos ver el tema incluso de los contratos de litio, que finalmente se lo frenó en una comisión. O sea, son contratos que con los 2/3 de antes se podía vociferar, pero pasaban pues en 2 patadas. Y hoy se logró frenar eso. Yo creo que no van a volver a pasar, y será pues un próximo gobierno quien revise todo y vuelva a clarificar lo que se va a hacer como política pública con respecto al litio. Ahora, quien ha seguido tus intervenciones y tus participaciones estos últimos años, se dará cuenta que has concentrado mucho tiempo y energía en la fiscalización y la crítica de la gestión del alcalde Iván Arias. Obviamente es algo que te compete como diputado paceño, pero en resumen, ¿se ha podido lograr algo a nivel de la alcaldía? Yo diría que no, porque la cosa está de mal en peor, pero ¿cómo has visto este tema? Mira, Chichi, yo creo que igual, a diferencia de otras gestiones, yo no vi diputados que realmente fiscalicen a los municipios o gobernaciones, no lo hicieron. En cambio, yo sí lo hice, porque además soy paceño y me duele ver mi ciudad así. Está destruida, no tiene esa institucionalidad, hay mega corrupción, realmente es un desastre. Iván Arias ha llegado a destruir la ciudad. Y obviamente yo, en mi rol fiscalizador, hemos fiscalizado todos los días, pero no porque me daba la gana a mí. Hemos empezado a recibir denuncias prácticamente a diario con temas de la alcaldía. Y en ese sentido hemos empezado a actuar, a hacer peticiones de informe, y hemos develado algo muy importante, que es el tema de las construcciones fuera de norma. 5 leyes hizo Iván Arias para legalizar lo ilegal.
para legalizar las construcciones fuera de norma. La primera, que fue la primera gran lucha que hicimos, esa se mantuvo, tuvo un año de vigencia, pero no logró objetivos, que es la 467. Luego de eso, el segundo año de gobierno de Iván Arias, empezaron a hacer una tras otra las leyes de regularización, ordenanzas, decretos, etcétera, con la idea de favorecer a ciertos constructores, que después se develó el tema de las construcciones, del nexo con el alcalde, de las loritas, este terrible daño que se le ha hecho a la seguridad jurídica en La Paz. Gracias a esa fiscalización hemos hecho caer 4 leyes, donde prácticamente Iván Arias quería regularizar cada 6 meses las construcciones fuera de normas. Yo lo hacía comparar, o lo comparaba como que el presidente quisiera pues legalizar los autos chutos cada 6 meses, en vez de ser una acción final o como un perdonazo, se convierte en un incentivo perverso para que tú sigas pues infringiendo la norma, y así nos hemos vuelto La Paz hoy con más de 3,000 y tantas construcciones fuera de norma. No tiene solución, la gente está afectada en su patrimonio, la gente ha perdido muchísimo dinero, muchos procesos, y todo eso se debe pues a que el alcalde hizo lo que le dio la gana. Ese fue el primero y más grande hito que hemos hecho. Por supuesto, ya hemos develado pues la corrupción que existiría dentro del municipio, además de acciones como la ciclovía o cosas que no tienen sentido en La Paz y que finalmente han afectado el liderazgo de La Paz, la calidad de vida de la gente, y que hoy nos ha llevado al rezago, porque La Paz hoy claramente estamos pues en el rezago de los municipios de La Paz cuando éramos líderes. Ahora me dicen que el señor Lora, Harold Lora, ahora ya no está libre, está en su casa. Él realmente logra cosas que nadie logra, que es, hacer todo esto y estar impune. Al parecer estamos en eso, ¿no? Realmente es una pena que la justicia esté así en este país, pero en todo caso eso por lo menos nos ha abierto los ojos a los paceños y a nivel nacional también de lo que está pasando con el tema de la construcción, de lo que está pasando con la normativa. No hay seguridad jurídica, no se resguarda el patrimonio de la gente y la gente está expuesta a perderlo todo prácticamente de un plumazo. Ahora esto motivará en el futuro, pero más temprano que tarde, un juicio de responsabilidades a Iván Arias, a la gente que lo acompañó, porque obviamente no estuvo solo en este proceso, que yo también coincido contigo, es uno de destrucción de nuestra ciudad. Por supuesto, y estoy más que convencido, el día que el señor Iván Arias salga de la alcaldía va a pasar de la silla a la celda, porque tiene que responder muchísimo en La Paz. No solamente las construcciones fuera de norma, el tema de los deslizamientos, lo que ha pasado en Bajo Llojeta, la muerte de la niña. Bueno, realmente aquí estamos en medio del desastre, de la inseguridad a la que nos ha llevado Iván Arias, y bueno, tiene que hacerse responsable él y su tropa de secretarios que han destruido a la par prácticamente el municipio. Además, la alcaldía tiene un número de funcionarios impresionante, creo que son casi 8,000 personas que trabajan allá adentro. Y claro, al igual que en el nivel central, no tenemos conocimiento a ciencia cierta cuántos son. Ajá. Cuántos están en planta, cuántos tienen ítem, cuántos son estos consultores en línea, consultores temporales. O sea, realmente manejan una cantidad de ítems gigantesco que, como lo decía el propio Diego Ayo, al final se convierte en un negocio más que en una acción de política pública o de gestión pública, porque cobran los diezmos y cuanto más gente tienes, más diezmos tienes también para recaudar. Entonces, es una máquina de corrupción y por eso la alcaldía hay que rescatarla al igual que el nivel central. Bueno, pasando ya al tiempo presente, tú estás involucrado en una campaña en la circunscripción 7, la de la zona sur, una circunscripción donde se ha rediseñado el territorio, como varias, por lo demás, y es una situación política muy competitiva, junto con Cabe Palenque, Miguel Antonio Roca y otros candidatos quizás menos conocidos, pero que seguramente van a pelear su espacio. ¿Cómo anda la cosa ahí? Así es, Chichi. Bueno, realmente han rediseñado las circunscripciones. 24 circunscripciones de las 63 las han modificado territorialmente, y eso con la lógica del MAS de generar pues mayor votación rural en los municipios grandes o intermedios, es decir, en las ciudades grandes o en las ciudades intermedias. Eso lo han hecho para generar mayor votación y mayor representación previa. Esto es hace 2 meses atrás, cuando lanzaron la nueva cartografía. Yo la denuncié, hicimos una impugnación ante el TCE, no avanzó, pero en todo caso lo tomamos nosotros como un desafío. ¿Por qué? Porque
Ahora más que nunca la circunscripción 7 se ha convertido en la circunscripción más poblada de La Paz y de Bolivia. De Bolivia, porque es la más grande en territorio, en población y prácticamente no hay pues el criterio de conectividad que ellos dicen. Claro ejemplo, por ejemplo, nos ha tocado ir a un ampliado en Palca, a 4 horas cerca de Illimani, de la zona sur, no hay ni caminos, se ha plantado el auto, no hemos podido llegar, hemos podido volver apenas. Eso no es pues conectividad entre circunscripciones, o sea, no tiene sentido el criterio de conectividad, tiempo, espacio y representación como tal. Por lo tanto, lo que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral ha sido pues tratar de favorecer al gobierno, o en este caso al MAS de entrada. Pero la oportunidad que vemos acá es pues tener otra concepción y visión. ¿Por qué? Porque nosotros estamos planteando la metropolización de La Paz. Ya la zona sur tiene la suficiente densidad demográfica, recursos, es prácticamente un centro de negocios y de oficinas. Además hay muchos hoteles de primer nivel, se puede conectar con los otros municipios y eso nos va a obligar a nosotros, por las circunstancias, a pensar en una La Paz metropolitana, que eso es lo que estamos proyectando ahora en nuestra propuesta y cómo tendría que crecer La Paz, justamente para darle solución al plano nacional, donde el tema de límites es fundamental, donde no ha habido el tratamiento, no se ha logrado consensuar los límites, entonces tenemos propuesta para límites, y en el plano subnacional rescatar La Paz, pero ya no La Paz solo como municipio, sino que empezar a verla y a concebirla como una metrópoli que tiene que interrelacionarse con los otros municipios, incluso los que no están en la circunscripción 7, le hace el Alto, Viacha, que finalmente están todos interconectados y se va a producir desarrollo a través de eso. Bueno, yo soy director de planificación de la alcaldía, hemos hecho el PDM del año 2000 al año 2005, hace ya bastantes años, y me acuerdo que uno de los lineamientos era metropolización, es decir, desde esa época ya se señalaba que esto era una prioridad, pero aparentemente no se ha avanzado mucho en el tema. En realidad los conflictos con los municipios vecinos están al orden del día, más que realmente sumar energías, ¿no? Lastimosamente sí, ¿no? Porque además ha habido intereses para no solucionar los problemas de límites, pero hemos llegado a tal punto que buenos y malos quieren solucionar el tema de límites. ¿Y a qué vamos con eso? Que nosotros en la campaña hemos visitado a lo largo y ancho de la circunscripción, hemos escuchado a la gente, mucha gente nos dice, pucha, aquí realmente estamos en la nebulosa, no estamos ni en La Paz ni en Palca, tributamos a los dos municipios y ninguno nos atiende. Y esa situación se repite en varios lugares de La Paz, de la zona sur de La Paz. Entonces ya llega un punto donde los mismos afectados, los que producen el daño, se ven pues totalmente inmersos en un conflicto que tiene que tener una solución. Y por eso nosotros también dentro de nuestra propuesta política estamos generando estos consejos, que Samuel los llamó los consejos regionales, para poder solucionar la problemática regional y dar paso a una mayor autonomía. Sin embargo, de ese consejo bajamos a la circunscripción, un consejo metropolitano que nos ayude a solucionar el tema límites en esta circunscripción, perdón, en la 7. Y ahí se necesita el trabajo directo del nivel central, del diputado uninominal, que tiene que ser el gestor entre arriba, el nivel nacional, y la base, o en este caso los votantes, el soberano que apoyan y necesitan esa solución, y la gestión pues de la alcaldía, de asamblea departamental, gobernación, etcétera, y sectores sociales, grupos civiles que van a promover también el liderazgo y la solución y el consenso, porque finalmente lo que no ha habido es consenso. Tenemos normas, tenemos la ley de marco de autonomías, la ley de límites, pero no se aplicó nada de eso porque no hubo el consenso. Por eso tenemos que generar esos consejos metropolitanos para poder aterrizar en una solución real al tema límites. Porque, bueno, la metropolización no solo el tema límites, sino también la basura, el transporte, los servicios que podrían manejarse en conjunto, que sería un tema de costo-beneficio que es lógico, ¿no es cierto?, que se hace en otras metrópolis de Sudamérica y del mundo, pero en Bolivia insistimos, hasta aquí llego yo me ocupo de aquí y eso ya no me meto. Es revertir esa lógica también del tema de la metropolización. Claro, porque además es una concepción ya más interconectada, es un desarrollo interconectado. Es decir, La Paz puede convertirse en el carro que jala a los otros municipios intermedios en el desarrollo, no a la inversa,
que jalen a La Paz para que no desarrolle nadie, ¿no es cierto? Necesitamos más bien esa lógica de jalar el carro y que podamos desarrollar todos, porque además hay conexión natural. Tenemos hoteles, como te decía, en Palca, Mecapaca, Chocalla, hay mucho emprendedor en Achocalla, hay mucho turismo que se da en Mecapaca, hay hoteles interesantes, por lo tanto hay una conexión lógica. Lo que no hay es el trabajo mancomunado entre los municipios y no hay tampoco representantes que puedan hacer esa gestión de conectar las necesidades de la gente. ¿Y qué propuestas específicas tú tienes para la circunscripción que aspiras a representar en esta elección? Bueno, la primera es este tema del tema límites, que tenemos que solucionarlo, por eso te decía del Consejo Metropolitano del Sur, que nos permita trazar políticas públicas para el turismo, trazar desarrollo y además solucionar el problema límites con la participación de los ciudadanos y las autoridades nacionales y subnacionales. Por otro lado, nosotros hemos identificado que el turismo ahora en el plano nacional, como lo plantea Samuel, puede aterrizarse en la circunscripción, genera muchas divisas que ahora necesitamos y incentivando con políticas públicas en el plano nacional podemos promover ese turismo, ese circuito de turismo que necesitamos en la zona sur. Estamos hablando de buena cantidad de millones de dólares. En el marco nacional son 2.000 millones y aterrizando en la circunscripción podemos generar fácil unos 100 millones o más por la calidad de hoteles que se tiene y lo que tenemos para desarrollar el turismo. Por otro lado, desde el punto de vista del emprendimiento, vamos a generar un CITE en la zona sur, que es este Centro de Innovación Tecnológica en la zona sur, que nos permita tener fondos concursables y apoyo a los emprendedores, especialmente la zona sur y los otros municipios, porque también hay muchos emprendedores, como te decía, que lo que no tienen son oportunidades. Entonces hay que interconectarlos y poder sacar adelante políticas públicas de apoyo e incentivo al emprendimiento. Y finalmente lo que todos, de lo que todos se quejan, el tema de seguridad. No hay una gestión conjunta entre los municipios, la policía, Ministerio de Gobierno, Ministerio Público, justicia como tal, con respecto a la inseguridad. Tenemos mucha... en el Alto, por ejemplo, o incluso en municipios intermedios como Achocalla, hay muchísimo robo, hay muchísimo amenaza de violencia contra la mujer y no funciona la policía. No tienen los recursos suficientes, los municipios no aportan, no apoyan a la policía del municipal. Entonces tenemos que generar un vínculo que nos permita subsanar ese problema, además de entregarle más recursos. Todo eso se va a poder lograr con el objetivo principal que hemos puesto en nuestro programa, que es el 50-50. Progresivamente, hasta el 2030, Samuel se trazó el norte de que tenemos que darle 50% de los recursos a los municipios, a las gobernaciones y a las universidades, no como ahora que es el 88-12, ¿no? 88% para el nivel central, 12% para todos en el marco de las autonomías. Por lo tanto, a ese nivel de autonomías tenemos que llegar y por eso tenemos que lograr una gestión transparente, vinculante de las autoridades regionales con quienes van a estar, o en este caso va a estar en el tema de la diputación o de la uninominalidad de representación, que se va a convertir inmediatamente en un gestor de estas autonomías nuevas. Todos los que analizan el escenario político y los que van a votar señalan de que los jóvenes son la inmensa mayoría de los que van a votar, es decir, los bolivianos de menos de 30 años. Tú eres una persona relativamente joven, pero obviamente estás en contacto con ellos. ¿Qué les dices, digamos, a los jóvenes sobre la importancia de involucrarse en la política, de acabar con la desconfianza y la, a veces, agresividad hacia la misma política? Mira, yo creo que es casi el 60% que es menor a 40 años y tienes un grueso que está por debajo de los 30 años. Entonces, hoy el país requiere darle mayores oportunidades de empleo, de seguridad jurídica, de emprendimiento a estos jóvenes que tienen una diferente visión del país. No quieren ser empleados o no quieren estar inmersos en
en la función pública, pero tienen ideas innovadoras, tienen otras formas de aportar y de generación de empleo y de riqueza. Entonces, hay que darles la oportunidad suficiente, hay que generar ese marco legal y ese Estado que pueda apoyar al emprendedor, que además está interconectado a nivel internacional. Yo te doy, por ejemplo, yo conozco una persona que es un gran fotógrafo, muy joven, 23 años, que él gana muy bien sus recursos vendiendo esas fotos a nivel internacional en diferentes plataformas, y son fotos turísticas, son distinto tipo de valores que se le da y afuera se pagan. Sin embargo, él no tiene el respaldo, no tiene el marco normativo, no tiene tampoco este tema de la formalidad que le ayudaría muchísimo a generar mucho más recursos con eso que hace. Entonces, yo creo que ese es un reflejo de lo que están haciendo hoy los jóvenes, que están en la periferia de lo que está pasando hoy en la economía formal y en el incentivo del Estado. A ese Estado diferente tenemos que migrar, darles oportunidades, darles seguridad jurídica y, como tú bien dices, a perderle el miedo a la participación política, porque finalmente en la participación política se define cuál va a ser el futuro de la gente. Y estos jóvenes, si bien muchos tienen apatía, estoy más que convencido por lo que hemos visto en la calle, por la recepción que hemos tenido, es que están cansados de este modelo de Estado, de este Estado paternalista, emprendedor, padrastro, podríamos decir, que les dice qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer, cuando ellos quieren ser mucho más libres, quieren tener una economía mucho más fluida, mucho más abierta. Entonces yo creo que hoy el MAS se está yendo con una concepción y una visión de Estado muy diferente a la que vamos a plantear, a la que vamos a ver cómo los jóvenes también la quieren construir en los próximos años. En mis épocas de diputado también se criticaba amargamente la existencia de los diputados suplentes y también el hecho de que los consejos departamentales, las asambleas departamentales estuvieran allí y significaran un costo. Al final hay ambas cosas. El aparato legislativo departamental ha crecido. ¿En la propuesta de ustedes está reducir esto? Mira, yo tengo una concepción diferente. ¿En qué sentido? Yo creo que hoy la Asamblea Legislativa, por el rol que venimos conversando hace un rato, ha cumplido como último bastión o resguardo de la democracia como tal. Todas las instituciones y órganos del Estado han sido cooptados por el MAS, menos la Asamblea Legislativa, que ha sido la única que le ha puesto un freno al autoritarismo de Luis Arce Catacora, al punto que perdió su propia bancada. Por eso... Claro, en esta última etapa, pero en la etapa previa de Evo Morales. Pero todos son procesos. Y en ese sentido, yo creo que para que Bolivia sea un país mucho más democrático y equilibrado, la Asamblea Legislativa, Congreso o Parlamento, como se llame, tiene que tener los suficientes recursos y la capacidad realmente de funcionamiento. Hoy, con el presupuesto que tiene la Asamblea Legislativa, no llegamos a un 3%. O sea, estamos hablando de miles de millones de bolivianos que el nivel central, el Ejecutivo, se lo lleva, y la Asamblea Legislativa, que es ese resguardo de representación, tiene un 3% del presupuesto general del Estado, cuando debería tener un presupuesto mucho mayor. Y no lo digo porque los diputados no cumplen su función, que pelean, no, sino más bien por una cuestión institucional, para que funcione un Estado equilibrado, para que haya un equilibrio de poder, para que haya fiscalización real, pero también propuesta real, que haya una representación digna en una asamblea legislativa. Yo creo que tenemos que avanzar a eso. Y lo mismo con los consejos o asambleas departamentales. Por eso tenemos que marchar a una autonomía mucho más profunda, donde los recursos se vayan a equilibrar el poder. Si seguimos en el 80-20, 88-12, por supuesto que el nivel central va a justificar de cualquier forma la cantidad de recursos que tiene. Pero para que haya un funcionamiento pleno de la democracia y del desarrollo local, hay que darle recursos a las asambleas, congresos, consejos, etc. Haciendo de abogado del diablo, el discurso liberal o libertario, todas estas nuevas corrientes que a veces ni ellos mismos saben lo que son, pero te dirían hay que reducir los gastos, hay que reducir la planilla estatal, estos son gastos insulsos, no tienen que ganar nada los diputados, y otros discursos, en mi opinión también coincido, radicales, ¿no es cierto? No se puede tampoco aquí vaciar de sentido instituciones como la Asamblea, pero ¿qué le respondes a ellos?
Bueno, que tienen toda la razón, porque por eso justamente tenemos una planilla de funcionarios públicos que no sabemos cuántos son, más de 600,000 dicen. No hay igual nada de transparencia, esas empresas públicas deficitarias que son un gasto y una carga para el Estado, hay que ir reduciendo el gasto. Y por eso Samuel también ha propuesto este decreto, el primer decreto, donde se va a reducir prácticamente en 350 millones de dólares solamente cortando gastos que son insulsos, como gastos en ropa, por ejemplo. Vestimos a los funcionarios públicos, gastos de transporte, gastos de fiestas, gastos en fotocopias. O sea, hay formas de hacer un Estado más eficiente y solamente recortando gastos ya puedes ahorrar 350 millones en las primeras 100 horas. Por lo tanto, de que vamos a recortar, pero eso no significa quitarle recursos a la representación que equilibra la democracia. Yo creo que tenemos que ir también a eso. Tenemos que más bien fortalecer esas instituciones para que haya un equilibrio pleno en el marco de las autonomías y en el marco del funcionamiento central. Para terminar, estimado Alejandro, ¿por qué deberían los ciudadanos votar por Samuel, por ti y por el proyecto de unidad que él encabeza? Mira, yo creo que estamos, como te decía al principio, en el final de una transición que se originó con la salida de Evo Morales, vino el gobierno de Yanine Áñez, Luis Arce Catacora es parte de esa transición. Sin embargo, el MAS todavía no ha terminado de salir de la función pública y de los espacios de poder. Por eso también yo creo que es una gran mentira pensar que con el nivel de blancos y nulos que tenemos hoy en los distintos sondeos, se pueda pensar de que el MAS está fuera. Nos ha pasado ya el 2019 y el 20. El 2020 había una cantidad de más o menos 20 y tantos % de blancos y nulos que nosotros pensamos que iban a apoyar a Carlos Mesa y que podíamos ganar la elección y terminaron apoyando a Luis Arce Catacora y nos ganó en primera vuelta. No queremos que eso vuelva a suceder. No podemos permitir que eso vuelva a suceder. Por eso hay que votar por el que está encabezando la oposición, quien tiene más probabilidad de ganar y además en línea. ¿Y por qué en línea? Porque justamente lo que te decía, de que han manipulado 24 circunscripciones de 63, dándoles ventaja territorial para tener representación justamente en las ciudades. Imagínate si vamos a tener un representante en la ciudad de La Paz de Palca, de la circunscripción 7 de Jampaturi, y finalmente La Paz se queda sin voz ni voto, y lo mismo en los municipios grandes e intermedios. ¿Eso qué significa? Que tenemos que votar por el que puede ganarle al MAS, no dilapidar el voto, y además en línea para no darle sobre representación al MAS, para que ellos no tengan más diputados uninominales de los que les correspondería por el porcentaje que tienen hoy de apoyo del soberano, o en este caso de la gente. Entonces, hay que votar por quien puede ganar, hay que votar por quien puede producir estas reformas de Estado, y finalmente, cuando ya hayamos recuperado plenamente el gobierno, ya se haya recuperado las instituciones, ahí podremos nosotros subsanar muchos detalles o mal funcionamiento de la democracia como tal. Pero hoy, para que realmente el MAS se vaya, tenemos que votar por el que está primero. Porque hay todo tipo de teorías. Escuchaba un analista que hay que votar por un y de un lado, el candidato a presidente del otro, y otras cosas que para empezar comunicarlas es muy difícil, y en segundo lugar no tienen mayor sentido porque queremos que el próximo presidente tenga pues un apoyo, ¿no es cierto? Es así, porque además lo que genera es confusión. Hoy, por eso te digo, tenemos más de 20 y tantos, casi 30% entre blancos y nulos. Si esos blancos y nulos terminan votando por Andrónico Rodríguez, pues van a ganar en primera vuelta. Y eso es lo que no podemos permitir. Hay que concentrar el voto en quien está primero. Ahora sí hay un trabajo de control electoral que ustedes están organizando con el apoyo de Claudia, supuestamente, que es muy necesario e imprescindible. Es totalmente imprescindible, necesitamos mayor cantidad de gente, estamos convocando a la población a que se anote, a que pueda controlar el voto, y además a la gente a que se quede en sus mesas hasta el final. La gente tiene que quedarse donde está en su recinto, así sea delegado o no, que se quede a ser testigo de lo que pasa en su mesa. No nos pueden robar esta elección, no nos pueden hacer fraude esta vez, porque si no significa un martirio de 5 años más de filas, de inseguridad y además de muchos jóvenes que se nos van a ir. Alejandro Reyes, muchísimas gracias por esta entrevista. A todos ustedes que han seguido Perro Negro hoy, gracias también. En los próximos días se viene esta elección tan importante, tan decisiva, tan central para el futuro de nuestro país, y estoy seguro que los bolivianos tomarán una decisión en base a los resultados que han visto de 20 años
de la gestión del masismo y las posibilidades que ofrecen los otros candidatos, así sea que no nos pueda gustar uno o nos guste más en este sentido y el otro nos caiga bien o mal por X o Z razón. Yo creo que existe una avidez por hacer una ruptura, por llevar a cabo un cambio, y esperemos que así lo entiendan la mayoría de los bolivianos. Una elección a todas luces definitiva y central. Muchísimas gracias a toda la audiencia de Perro Negro.